Lugares como el Castillo de Chapultepec son testigos mudos de muchos sucesos históricos. ¿Sabías que llegó a ser subastado? ¿Qué batallas ha sobrevivido? ¿A cuántos personajes vio deambular por sus pasillos? Si deseas saber más de este emblemático castillo, acompáñame a viajar por su historia. Hola, mi nombre es Cecilia Arriola y antes de continuar te invito a que te suscribas al canal, activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones. Y ahora sí, comencemos. El Cerro de Chapultepec, denominación del náhuatl que quiere decir Cerro del Chapulín, un lugar que ha tenido múltiples ocupaciones, habitado en épocas históricas distintas, todas atraídas por su riqueza natural, por sus apacibles parajes. Muestra de ello la presencia de construcciones que delatan el encanto que ya tenía para los antiguos mexicanos. Imaginemos que nos transportamos en el tiempo y vemos desde la cima del Cerro del Chapulín el hermoso paisaje volcánico, la seductora silueta de Iztaccíhuatl, el fiero Popocatépetl con sus densas fumarolas, una impresionante vista sin duda. En esta zona se tiene evidencia arqueológica de presencia de grupos sedentarios desde el 2000 a.C. Posteriormente, hacia el primer milenio de nuestra era, estuvo ocupado por teotihuacanos y más tarde lo habitaron los toltecas en el periodo posclásico. Esto se sabe por los restos de entierros encontrados. Hubo también una presencia mexica en distintas ocasiones, primero durante su migración, pero fueron expulsados por los chalcas y los xochimilcas. Llegan hasta el islote que después se convertiría en la gran ciudad de Tenochtitlan. Al paso de las generaciones, disputas y alianzas, el poderío mexica junto con Nezahualcóyotl, Tlatoani de Texcoco, dirigen la construcción del primer acueducto en Chapultepec, que serviría para abastecer de agua a la ciudad de las estructuras conocidas como el baño o las albercas de Moctezuma. Además, era un lugar paradisiaco donde se cultivaban peces exóticos. En la alberca mayor de Chapultepec, posteriormente llamada Los Llorones, dice la tradición mexica que ahí se depositaron fabulosas riquezas durante el reinado de Moctezuma I para venerar al dios de la lluvia y aplacar las terribles inundaciones que sufría la ciudad. Hoy se sabe de estructuras en forma circular que pudieron ser un templo dedicado a Huitzilopochtli. Los mexicas construyeron en Chapultepec meridianos solares para llevar el cómputo del tiempo. Más tarde, en 1428, Nezahualcóyotl ordenó la edificación de un palacio como residencia. Chapultepec era visto desde tiempos remotos como un espacio sagrado, lugar de rito y fuente de recursos. Por su naturaleza pacífica, sirvió de lugar de residencia, reposo y descanso para los grandes tlatoanis de la Triple Alianza. A la llegada de los españoles, Chapultepec fue considerado parte del Marquesado del Valle y se le concedió a Hernán Cortés, hasta que en 1530 Carlos V emite una cédula real, donde el bosque y el cerro de Chapultepec son destinados a la recreación de los habitantes. En tiempos de los antiguos mexicanos, en la cima del cerro se encontraba un templo que fue derruido para construir una ermita dedicada a San Miguel Arcángel. La edificación de esta, años después, sirvió como base de lo que hoy conocemos como la Torre del Caballero Alto del Castillo de Chapultepec, desde donde la vista domina todo el vasto valle y en ese entonces la inminente ciudad virreinal. En la época del virreinato, Chapultepec seguía teniendo su atrayente, ahora hacia los novahispanos. Era utilizado para pasear, cazar conejos, ciervos y liebres. Era un lugar de esparcimiento. El virrey Luis de Velasco mandó edificar en 1590 un palacio de recreo a las faldas del Cerro de Chapultepec. Años más tarde, este era utilizado para las fiestas virreinales. Dato histofílico: en 1784, una explosión en Chapultepec sorprendió a la población de la ciudad. Fue una fábrica de pólvora en la que perecieron 47 personas. Previamente, en un periodo de 6 años, ya se había incendiado 4 veces, pero esta explosión lo destruyó desde sus cimientos. La explosión de esta fábrica de pólvora dañó seriamente la edificación hecha por el virrey Luis de Velasco, y entonces se dispone por mandato real que sea utilizada como cárcel. Se le conoció con el nombre de la Acordada.
El virrey Matías Gálvez, con la intención de reemplazar la edificación que se había perdido, comienza a construir lo que después se conocería como el Alcázar. En ese momento la construcción tuvo un costo de 300,000 pesos. Constaba de un edificio principal de 2 pisos, con habitaciones para el virrey y su servidumbre, cuarto de huéspedes y cocina. En el periodo del virrey Bernardo de Gálvez, hijo del anterior virrey, entre los años 1785 a 1787 se construye el primer edificio de la Casa de Campo, lo que posteriormente tomaría el nombre de El Castillo de Chapultepec. Años después, el virrey Manuel Antonio Flores recibe la orden real de subastar la construcción por 60,000 pesos. Sin embargo, no hubo compradores y es hasta 1806 que el Ayuntamiento de México compra el castillo y se desmantela. Se le retiran vidrios, puertas, ventanas, herrería y se venden a la Real Hacienda. Tras esto, el castillo permanecía abandonado, pues en 1819 quedó muy dañado debido a causa de un temblor. En el movimiento independentista, este castillo no fue usado. Hasta 1833 es designado como sede del Colegio Militar, que comienza sus funciones en 1844. Y tan solo 3 años después, el castillo fue asediado por las fuerzas invasoras estadounidenses, el 12 y el 13 de septiembre de 1847, en la conocida defensa del castillo de Chapultepec. Antonio López de Santana había ordenado dejar en el castillo a solo 800 hombres y llevar la defensa más equipada al sur de la ciudad, donde creía que se desarrollaría la batalla. Al final se dio la orden de abandonar el lugar. Algunos cadetes no lo hicieron y decidieron quedarse. Sin embargo, el ejército estadounidense avanzó con 3,300 soldados y el castillo sufrió un intenso bombardeo por alrededor de 13 horas, entre detonaciones de proyectiles, y así la defensa del castillo cayó. El oficial estadounidense Thomas Seymour fue el primero en llegar al Caballero Alto, la torre más alta del castillo, lugar donde se izaba la bandera. Él la baja de su asta y la entrega al general George Cadwalader. Así, la bandera junto con otros artículos tomados del castillo fueron enviados a la Academia Militar de West Point, catalogados como trofeos, por orden de James Polk el 24 de diciembre de 1848. Dato histofílico: estos artículos fueron repatriados hasta el año 1950. Los recibió el presidente Miguel Alemán, del general Wade Haslett, subjefe del Estado Mayor del Ejército de los Estados Unidos y enviado especial del presidente Truman, con el siguiente mensaje: Señor presidente, mi país devuelve la bandera que ha tenido el honor de custodiar. Este fue un episodio duro de la historia de México, pues la invasión de las fuerzas militares de Estados Unidos implicó la pérdida de territorio con los tratados Guadalupe-Hidalgo. Si deseas saber más de estos fatídicos tratados, te invito a ver uno de nuestros videos anteriores. Para que profundices en el tema, te dejo el link para que lo sigas. Tras la batalla y el retiro del ejército estadounidense, 3 meses después, el castillo se encontraba con terribles daños, por lo que tuvo que ser desalojado para su reparación. Fue hasta el conflicto de la Reforma donde el castillo aparece nuevamente como lugar de importantes sucesos históricos, cuando es ocupado como residencia presidencial por Miguel Miramón en los años 1858 a 1861. Muchos no saben que él fue uno de los cadetes que permaneció en la defensa del castillo de Chapultepec. Fue tomado preso y logró seguir su carrera militar. Durante su estancia inició la construcción de un salón en el castillo de Chapultepec. A la llegada de Maximiliano y Carlota de Habsburgo en 1864, eligen como residencia el castillo de Chapultepec, al cual hacen modificaciones, y es cuando adquiere este rasgo señorial que le imprimieron estos tiempos del Segundo Imperio de México. Las modificaciones a la construcción fueron realizadas por el arquitecto mexicano Ramón Rodríguez Arangoiti, que remodeló el Alcázar, pues mantenía en la memoria el castillo de Miramar, y lo nombran oficialmente como el Palacio Imperial de Chapultepec y Miravalle. En esta época se le incorporaron elementos como una arcada neoclásica que actualmente ostenta la fachada sur del castillo, los jardines interiores arreglados al gusto de la emperatriz Carlota, los bacantes de estilo pompeyano que pintó Santiago Rebull a solicitud de Maximiliano, y una rampa de acceso al castillo. En el año 1878 el castillo fue residencia veraniega para Porfirio Díaz. Él ordenó la creación del primer observatorio astronómico nacional.
para que el país se integrara a las observaciones del tránsito de Venus en 1882. Después, en 1883, el observatorio es movido y el castillo es nuevamente ocupado por el Colegio Militar. En esta época el castillo tuvo varias modificaciones con la finalidad de modernizarlo, pues esta era la máxima del Porfiriato. Se construyeron elevadores y un boliche, y una de las salas del castillo se llevó a cabo la primera exhibición de cine en México en 1896. El castillo fue residencia de varios revolucionarios, entre ellos habitó Francisco I. Madero. Iniciado el golpe de estado en su contra, en el patio del castillo, montado en su caballo Tordillo, dio un discurso a los cadetes del colegio, quienes portaban el uniforme de gala, donde los exhortó a unírsele y acompañarlo como escolta y seguridad ante la rebelión que encabezaba el general Bernardo Reyes y Félix Díaz. También fue residencia de Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. Este último mandó edificar las oficinas del Ministerio de Fomento a cargo del arquitecto Antonio Rivas Mercado. Se hicieron cambios como las pérgolas, el espejo de agua, el monumento La Patria agradecida a sus caídos, realizado por Ignacio Asunzolo, y la fuente del Chapulín de Luis Barragán, además de otros presidentes como Plutarco Elías Calles, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez. Realizaron también algunos cambios en la residencia. Finalmente, el 22 de diciembre de 1938, el general Lázaro Cárdenas decretó que este histórico edificio se convertiría en sede del Museo Nacional de Historia, el cual exhibiría las colecciones del Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía, que abarcaban desde el virreinato hasta la Revolución, y el Museo Nacional de Historia se inauguró en el castillo el 27 de septiembre de 1944. Dato fílico: en 1996, el castillo de Chapultepec fue parte de los escenarios de la película de Romeo y Julieta, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Claire Danes. Dentro del castillo hay una división de las instalaciones del castillo y el alcázar. Este último designa el área residencial donde acontecía la vida cotidiana de sus residentes, las recámaras y salones. En esta parte se puede observar la magnífica recreación de las épocas de habitación del castillo. El museo cuenta con 12 salas de exposición que presentan desde la conquista hasta la Revolución Mexicana, y 22 salas en el área conocida como Alcázar, en las que se recrean las habitaciones de Maximiliano, Carlota y el presidente Porfirio Díaz, y una sala dedicada a la defensa del castillo de Chapultepec del 13 de septiembre de 1847. Hoy este museo nos permite viajar en el tiempo a las distintas épocas de la historia del país, con una serie de objetos, retablos, murales y los mismos muros con un alto valor simbólico e histórico. Si el tema te ha gustado, sigue buscando historias, porque la curiosidad no acabó con el gato, lo hizo más sabio. Vuelve a Histofilia y no te pierdas el siguiente video. Suscríbete al canal, comparte con tus amigos y sigamos viajando juntos por la historia.